Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Natalia Santana, es la diputada de Nueva Canarias Bloque Canarista, que durante estos días, pues como los diputados que estamos entrevistando, tiene también una intensa actividad relacionada con esa fecha margen, que es el 17 de diciembre, donde el Pleno del Parlamento de Canarias va a aprobar los presupuestos. Siguen siendo uno de los plenos más importantes, es lo que traza la hoja de ruta de desarrollo de los próximos 365 días para las 8 islas. Natalia, buenos días. Buenos días, Nuria. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y encantada, como siempre, de compartir contigo. Bueno, hemos visto que ustedes han sido, en la línea habitual, bastante reivindicativos con respecto a los presupuestos del Gobierno de Canarias, que han presentado varias enmiendas. Decía Mario Cabrera, no sé si habrá podido escuchar la entrevista, que algunos grupos de la oposición se habían quedado en una pataleta por el asunto del centro del Matorral, el centro de salud. Parece ser que eso se ha resuelto, que sí se va a contemplar la partida para el año que viene, pero que no habían ido mucho más allá. Creo que no ha sido el caso de Nueva Canarias, creo que no ha sido el caso, por lo que hemos podido leer. ¿Qué han preparado ustedes? ¿Qué van a presentar? Bueno, yo creo que hay que, antes de emitir un juicio de valor, no solo por parte del señor Cabrera, sino en la vida, hay que leer. Entonces, si 169 enmiendas es solo lo del Matorral, pues yo no sé, igual no le ha dado tiempo a leérselo porque, como tú decías, estamos en unos días frenéticos de actividad. Hemos presentado 169 enmiendas parciales, además de las enmiendas al articulado. Son, digamos, distintas, ahora las explico un poco. Nosotros para toda Canarias hemos presentado en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de derechos sociales, en igualdad, en el Servicio Canario de Empleo, que nos afecta a todas las islas. Yo creo que Fuerteventura es un claro ejemplo de lo que suponen los planes de empleo, los convenios municipales que le llama la gente, los planes estos de empleo que saca el propio, desde el ayuntamiento en conjunto con el Servicio Canario de Empleo, que muchas veces son un balón de oxígeno para las familias majoreras. El año pasado, el Servicio Canario de Empleo tuvo un recorte de 9 millones de euros, le quitaron 9 millones de euros, ahora han repuesto 3, pero siguen faltando 6. Esa enmienda la hemos hecho, lo mismo en igualdad. En materia de vivienda, y ya aterrizando en Fuerteventura, teníamos una partida de 5 millones de euros en vivienda que se han cargado de un plumazo. Yo no sé si el señor Cabrera no se ha podido leer las enmiendas, pero esa también viene, porque Fuerteventura tiene una situación crítica en materia de vivienda y se han cargado esa partida. Hemos hecho una enmienda para que se repongan los fondos a vivienda en este caso. Hemos presentado también para centros educativos, para la habilitación de sombras, para la adaptación de los centros al cambio climático de Fuerteventura, insisto, porque solamente vienen en las partidas insulares 4. Es decir, este gobierno de Canarias cree que únicamente hay que poner, que reformar o rehabilitar un IES aquí en Puerto del Rosario, un centro educativo, un SEIP, el Francisco Navarro Artiles, la Escuela Infantil de Antigua y un colegio de Tuineje. ¿Y el resto? ¿Y el resto? O sea, de ese presupuesto insularizado, un 1,18%, y los números no mienten. Podemos mentir los políticos, algunos. Yo estoy a dieta de mentiras desde siempre, ¿no? Pero porque al final las mentiras tienen patas chicas, pero los números no mienten nunca. Un 1,18% se destina a educación, pero es que en sanidad no estamos mejor. Y eso de que nos hemos quedado solamente algunos grupos, imagino que se referirá a otros, pero no es nuestro caso. Sí, creo que se refería a otras organizaciones. Vale. Nosotros hemos presentado el centro del Matorral. Es una buena noticia que se haya arreglado, si es así. Nosotros vamos a votar, de hecho, nuestra filosofía es, nosotros vamos a votar a favor de todas las enmiendas que sean positivas para Canarias y en este caso para Fuerteventura. Su filosofía es diferente, porque ellos nos han votado en contra del tema de los centros escolares, de los centros educativos. Les siguen dando la espalda, nos han votado en contra de la enmienda en materia de vivienda. Es decir, al final priman más los intereses políticos para algunos que los beneficios para el pueblo. Hemos presentado también el centro del CAE del Sur,
que eso es un pitorreo. Es decir, de 600.000 euros lo han dejado en 100.000. ¿Para qué les da 100.000 euros? Yo no soy arquitecta, pero vamos, eso no da ni para la pintura. Ya. Entonces, es una tomadura de pelo, pero es que además hemos pedido más infraestructuras, hemos pedido un centro de salud en Cotillo, hemos pedido las urgencias 24 horas en Costa Calma, hemos pedido que se reforme el consultorio de Tuineje y así pues más instalaciones en materia sanitaria. Hemos pedido también que se invierta en infraestructuras hídricas, porque había una disposición adicional que no ha llegado, que es que no lo decimos nosotros, que lo dice la propia coalición canaria. O sea, en estos micros mismamente para lo el han sur, denunciado. ¿no? Estamos hablando, la infraestructura del sur. Exactamente, es decir, había un fondo, o sea, creo que eran, a veces los números me bailan, no sé si eran 12 o 16 millones para Lanzarote y Fuerteventura, una disposición adicional que se permitía ese dinero, que tú lo invirtieses en la renovación hídrica. A día de hoy no ha llegado. Lo ha denunciado el propio consejero en los micros de esta casa y una de las consejeras del Cabildo. Sigue sin llegar, es una irresponsabilidad y a veces parece que nos olvidamos de una cosa. Y es que quien está gobernando en el gobierno de Canarias es Coalición Canaria. O sea, el señor Cabrera dice, son los mejores presupuestos de toda la historia para Fuerteventura. Vamos a enmendarlos, aclárese. O son los mejores o hay que presentar enmiendas. Y luego tienen todo el rato, que de verdad yo lo he dicho en otras ocasiones, deberían hacérselo mirar, ir a terapia, ir a un coach, es decir, ponerse de acuerdo. O sea, el señor Clavijo toma unas directrices y aquí en Fuerteventura se ponen en contra. Que nosotros, ojo, siempre vamos a estar del lado del beneficio para Fuerteventura y muchas veces nos hemos colocado al lado de Lola García sin ningún tipo de complejo, porque la política está por encima de las siglas, porque estamos para servir al ciudadano. Cuando ella salió quejándose del decreto del cambio climático, el decretazo ese que sacó este gobierno, nosotros la apoyamos. Pero es que luego sus diputados, 3+1, es decir, los 3 diputados insulares y el diputado regional, votaron a favor de ese decreto. Oiga, pónganse de acuerdo. Lo mismo con el tema de las tierras raras, que sí que me gustaría puntualizar que Nueva Canarias no ha dejado esa guerra. Y no es que lo digamos, es que no tengo el registro aquí, te lo puedo hacer llegar. Hemos registrado en el Parlamento Europeo 3 preguntas sobre las tierras raras en Fuerteventura. Eso no lo ha hecho ningún otro partido. Y eso que nosotros, el parlamentario que tenemos, es decir, el eurodiputado que tenemos, no es propio, es de una alianza electoral con Sumar. Y es Vicent Marsá, y ha registrado esas 3 preguntas. Y las va a llevar al Pleno en el Parlamento ¿Hay Europeo. respuesta? Todavía hasta el Pleno no. Claro, exactamente. Están registradas y hasta el Pleno no las tendremos. Cuando las tenga no tengo ningún problema en pasarlas o incluso en venir aquí a explicarlas. Natalia, ¿qué le parece el informe del que ha dado cuenta la presidenta del Cabildo, Lola García? Un informe a petición propia, un informe que estaba evaluando efectivamente si esta actividad, política no política, se podía hacer desde el rigor científico, desde la reserva de la biosfera, desde un cielo Starlight, desde una zona cepa, en fin, los terrenos colindantes, etcétera. El informe ha dado un dictamen negativo, creo que no le sorprende a nadie, tal y como se había planteado inicialmente, pero ¿esto significa que se cierra la puerta definitivamente? Es decir, ¿este informe puede cerrar la puerta a cualquier ambición empresarial, que no política? Entiendo que ha habido quórum en la política, ha costado, no digo que no, el cerrar filas completamente, ha habido 2 plenos, en fin, toda la respuesta de la ciudadanía que ha sido pues incuestionable, pero este informe puede ser el broche definitivo a esa posibilidad de Satocan o de cualquier otra empresa que quiera hacer una prospección, o no es vinculante. Yo no soy del mundo jurídico, creo que no es vinculante al ser encargado por el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ojalá lo fuese. Yo creo que ha sido una magnífica idea por parte de la presidenta. Te digo, nosotros reconocemos lo positivo sin ningún tipo de complejos, no jugamos al descrédito por el mero descrédito. Creo que no es vinculante y creo que nos va a costar, desafortunadamente, que se paren
o al menos que se desista de la idea de continuar con esas prospecciones, porque no hemos visto voluntad por parte del Gobierno de Canarias. Por eso no lo entendemos, es decir, la señora Lola García, cosa que nosotros aplaudimos y la acompañamos en eso, ha encargado ese informe jurídico, no hacía falta saber derecho romano para entender que no es adecuado, que no se ajusta a márgenes legales esas prospecciones, pero sin embargo, quien dirige, es que de verdad a mí me llama mucho la atención, quien dirige el Ejecutivo autonómico o regional es el señor Clavijo y el señor Domínguez. No puede Coalición Canaria ponerse de acuerdo ahora que tienen este almuerzo de Navidad y comparten un montón de espacios. No pueden echarse una llamada y decir, oye, mira, párame esto. No ha habido una intención firme. Y digo que no ha habido una intención firme porque decías antes, Nuria, que en el Pleno se logró unanimidad. Yo lo agradecí en su momento y lo sigo agradeciendo a día de hoy. Se enmendó esa proposición no de ley. Creo que incluso se enriqueció con lo del tema del decreto. Pero es que para otras cosas se ha puesto en marcha un decreto así y a día de hoy no ha llegado ese decreto. Por tanto, es que no se ha comenzado ni con la redacción. Tanta parafernaria de Coalición Canaria. No, porque nosotros pusimos el decreto. Efectivamente, eso fue un añadido de ellos que, insisto, me pareció fenomenal y nosotros apoyamos y no rechistamos en ningún momento y dijimos, oye, transaccional, es decir, vamos a juntar las dos PNLs y lo sacamos adelante por el bienestar de Fuerteventura. Pero a día de hoy ese decreto no está. ¿Dónde están los mismos diputados que defendieron ese decreto a priori? Ustedes han preguntado a Manuel Domínguez de nuevo en el Parlamento. ¿Qué respuesta han tenido? Digo Manuel Domínguez porque al fin y al cabo está al frente de la Consejería de Industria. Efectivamente, además este es el sello del Partido Popular, es decir, si echamos un vistazo a la hemeroteca, nos encontramos episodios como el del petróleo, y me parece que esta era la segunda entrega, ¿no?, en su línea. Bueno, pues nos ha contestado que lo mismo de siempre, es decir, él se agarra a que esa solicitud de permisos está ajustada a ley, que cualquier empresa lo puede hacer y el procedimiento es el que es y no se puede hacer nada. Pero es que no está en marcha, insisto, no se ha puesto en marcha ese decreto. Los diputados del Partido Popular apoyaron esa proposición no de ley. Además hubo muy buena predisposición para ello. Por tanto, de verdad, no entendemos a qué están jugando. Compartimos la guerra y la batalla que nosotros quizás iniciamos de alguna manera a petición del pueblo. No es que, porque al final la política nace de escuchar al pueblo. Y nos hemos acompañado los unos a los otros en los grupos políticos, pero ahora no entendemos esta dualidad. Y es que nos da la sensación de que una vez más se vuelven a sacar esos dos carnés. Aquí somos Asamblea Majorera y defendemos Fuerteventura, pero luego nos vendemos a los intereses de Coalición Canaria en Tenerife. Y a los hechos me remito. Bueno, con respecto a los 5 millones de vivienda, lo ha comentado Toñi Fernández Aragón, que es la concejala de vivienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para dar a conocer que esas 47 viviendas por fin cuentan con luz verde para Fuerteventura. Parece ser que será en enero cuando empiecen a proyectarse, y que será en la zona del barrio de Altavista, nueva construcción, etcétera. Ella, concejala del Partido Socialista, también ha preguntado qué pasa con los 5 millones que ha perdido Fuerteventura y además añade algo más. Ella va a solicitar los 5 que ha perdido 2024 y los 5 que le corresponderían al 2025. Dice no saber qué ha hecho el Gobierno de Canarias con estos 5 millones. Preguntada por si es un problema de no haber presentado el suelo o no haber presentado un proyecto, bueno, estas excusas a veces se dan. Nos dice que no, que al contrario, que el Plan General de Puerto del Rosario delimita perfectamente dónde se puede, al contrario que otros ayuntamientos, que ha sido la excusa para que no haya vivienda social o vivienda protegida únicamente creo que han sido 4 o 5 municipios de toda Canarias, de los 88. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Cuál es la excusa? ¿O a qué isla se ha redirigido? ¿A qué proyecto se ha redirigido? ¿Por qué el Gobierno de repente retira una cantidad de dinero de uno de los temas prioritarios, puesto que estamos en una emergencia alojativa? Bueno, yo creo que el que lo hayan eliminado solo responde a un motivo, y es que la prioridad no está en la mayoría social de Canarias. Es decir, ahora hacemos una encuesta de cuál es el problema que más preocupa a la ciudadanía canaria y seguramente la vivienda esté entre el ranking de los 3 primeros seguro. Entonces, yo creo que primero no ha habido una política de vivienda en este año y medio de gobierno ajustada a la realidad. Se sacaron una serie de medidas
que a quien favorece según, vamos, no es que lo digamos nosotros, es que nosotros también tenemos expertos dentro del partido y favorece a las constructoras. La construcción de vivienda pública es mínima en los planes que sacaba el señor Pablo Rodríguez. Además, nosotros presentábamos un plan canario de alquiler seguro, el PECAS, en el que era el propio, porque quizá a veces el poner una vivienda en el mercado al propietario le genera inseguridad jurídica. Entonces, lo que hay que garantizar es que ese propietario esté blindado y que no vaya a sufrir ningún perjuicio durante ese alquiler. Lo que nosotros pretendíamos es que fuera el propio gobierno de Canarias quien actuase como inquilino y luego pusiera esa bolsa de viviendas a disposición de la ciudadanía y fuera en base a la renta, pues oye, si usted está trabajando, tiene 2 nóminas, etcétera, tendrá que pagar una cuota y el que no tenga recursos pagará otra. Nos votaron en contra, porque insisto, al final se llevan iniciativas y aquí lo que prima son las siglas. Quizás eso marca la diferencia entre unos partidos y otros. Y en el caso de Puerto del Rosario, tal como decía Toñi, existe ese planeamiento, existe ese suelo, por tanto no hay excusa para eliminar esas partidas. Las excusas, la eliminación atiende a las prioridades de este gobierno, que lo que se centra es que, vamos a ver, hay una medida, durante la legislatura anterior se puso en marcha una deducción del IRPF a las rentas, es decir, a las personas que cobraban menos de 30.000 euros para que pudieran pues sobrellevar el incremento de los precios, la inflación. Ahora este gobierno considera que ya no hay inflación. Entonces quita esa medida, pero sí que aplica una bonificación a los que cobran más de 55.000 euros al año. Entonces, con un gobierno que lo primero que hace es crear 48 cargos nuevos según entra por la puerta. 48, no 3 ni 5, 48. Que además elimina el impuesto de sucesiones y donaciones a las personas que heredan más de 390.000 euros. Porque un canario de a pie, es decir, nosotras ya estábamos exentas del impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, todos los canarios, la mayoría social de Canarias, los que heredamos 50.000 euros por una casa compartida con tu hermano, es decir, esos ya estaban exentos, tenían la bonificación al 99,9%. Ahora se la han quitado, bueno, ahora no, según entraron, a los ricos, a los que heredan más de 390.000 euros de patrimonio cada persona. No es que tú entre 5 hermanos tengas eso. Y ahora han hecho esta medida. O sea, al final, si ves la trayectoria, ellos priorizan desde arriba. Empiezan la casa por arriba y por los que más tienen. Por tanto, la vivienda les da igual, porque a los que ellos atienden tienen vivienda y tienen capacidad pues para pagar por una casa 300.000 euros. Ese es lo que no distingue. Es el común de los ciudadanos, para nada, en absoluto. Desafortunadamente, no, además lideramos el ranking de pobreza. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza en toda España. Este dato creo que hay que repetirlo muchas veces porque confirma la importancia que tienen los servicios sociales en los ayuntamientos o el área de bienestar social en el Cabildo. Nos hacía todo un dietario el señor Víctor Alonso de las necesidades que apremian a Fuerteventura y también de las infraestructuras. Las infraestructuras, algunas de ellas dependen también del Gobierno de Canarias. De momento todavía no se ha avanzado mucho con la residencia. Se ha avanzado en cuanto a que se ha resuelto el trámite administrativo, pero la residencia de Gran Tarajal todavía no está construida. Estará construida en algún momento, espero que en esta legislatura, igual que la de Costa Calma, pero todavía no está construida. En materia de dependencia, volviendo al principio, que es uno de los asuntos que venimos arrastrando desde hace varias legislaturas. ¿Para cuándo el Gobierno de Canarias va a dotar pues esta oficina que determina que una persona tenga unos ingresos porque tiene una circunstancia en la vida que desde luego no la habrá pedido o incluso muera en el camino mientras se está esperando un informe de dependencia durante 2 años o 2 años y medio? Pues ¿hay un cambio en el presupuesto del 2025 para esto? Hay un cambio a peor. Es decir, la dependencia es un problema estructural, es decir, la no atención a la ciudadanía en situación de dependencia es un problema estructural de Canarias, igual que en materia de discapacidad, que han creado una dirección general para nada, para poner a una señora con carné de un partido político a dirigir un área que no dirige. En materia de dependencia, digamos que el cúmulo de atentados no cesa. Lo veíamos con un decreto que va a salir ahora en breve a la luz y en el que se propone acortar los tiempos, pero con esa reducción en los tiempos de espera
lo que se va a hacer es atentar contra los derechos del ciudadano. Por ejemplo, para explicarlo, hay un informe social que se cargan de un plumazo y hablan de un informe del entorno. El informe del entorno, si tú tienes barreras en tu casa, si tienes para entrar a la ducha, es un informe, digamos, externo. Pero no dice si tú eres una persona de 65 años en situación de dependencia, pero es que resulta que quien te cuida es tu hermano que tiene 72, que además también tiene una serie de dolencias y de limitaciones. Entonces, aparte de esa dependencia, se abre un abanico de servicios complementarios. Eso se lo cargan. Se cargan con este decreto también el hecho de que si tú en 3 meses no contratas el servicio, no das respuesta, no haces los trámites oportunos, te quitan el derecho a la dependencia. ¿Alguien sabe lo que es la brecha digital? ¿Alguien sabe lo que es vivir en un pueblo recóndito que te queda muy lejos de todos lados y el no tener medios de transporte para llegar a una oficina que te lo hagan? ¿De verdad? En eso está poniendo el foco. ¿Por qué? Porque con eso te cargas a un montón de gente por el camino. Y así, en el ranking de los expedientes, ¡ay, hemos atendido! O sea, luego, si vemos las estadísticas en el mes de agosto, la diferencia es brutal de los expedientes de los PIAs, los planes de atención individualizados que se hacían durante el Pacto de Progreso y los que se hacen ahora. Pero es que ahora viene más. Es que en los presupuestos, por la puerta de atrás, han intentado colar una modificación del catálogo de servicios sociales. Esto es una locura. Eso no se puede. Una ley de presupuestos no está para cambiar decretos ni cambiar otras normativas jurídicas, otra legislación en otras materias. ¿Estamos locos o qué? Y luego, si lo analizamos, ahí dicen, bueno, se cargan la formación de las personas no profesionales que están a cargo de personas en situación de dependencia, es decir, los familiares. Yo mañana tengo que cuidar a mi marido y no tengo acceso a esa formación. Luego el ayuntamiento me lo puede sustituir el servicio de ayuda a domicilio por una prestación. O sea, una serie de locuras y lo peor, se ha vuelto a hacer a espaldas de los colegios profesionales, de los propios trabajadores del sector, de las ONG y las asociaciones del tercer sector que también dan servicios asistenciales y de los propios usuarios. Lo han vuelto a hacer, igual que este decreto que ha conseguido, este decreto ha hecho historia, porque ha movilizado a toda la parte social y lo mismo va a ser esta ley de presupuestos de 2025, porque es que han cogido esto para, o sea, ¿qué se pensaban? ¿Que iban a colársela a la ciudadanía? ¿Que nadie se iba a leer las enmiendas? Hay gente que sí nos leemos las enmiendas. Entonces, lo que está pasando en dependencia es de locos. De hecho, hoy había una manifestación en Gran Canaria, delante de la consejería, por el tema de la locura que está haciendo esta consejera en cuanto a los derechos sociales. Bueno, hay que pasarlo, para vivirlo, y cuando hemos tenido ejemplos en Fuerteventura de personas que han fallecido en el camino esperando ese informe de dependencia, nos hemos dado cuenta, pero luego los asuntos del día a día nos vuelven a poner otras urgencias y nos olvidamos de lo importante que es dotar este servicio. Es simplemente un informe el que puede mejorar la vida de una familia completa o truncarla para siempre, como lo que hemos visto. Por cierto, Gran Canaria acaba de aprobar hoy sus presupuestos del Cabildo. Los han aprobado fruto del pacto entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, 1.300 millones de euros. Bueno, la oposición pues ha dicho que las cuentas son clientelistas y caciquiles, pero bueno, ¿qué va a decir la oposición? Natalia, esto también es así, forma parte. Yo creo que no. Forma parte del yo juego. Yo no lo entiendo así. Si hay algo positivo, yo lo acabo de decir, o sea, acabo de lavar el informe de Tierras Raras. Al final uno tiene que tener las gafas de la objetividad, no del color que uno tenga las siglas. Bueno, pues eso, Gran Canaria, su cabildo, ya tiene aprobados sus presupuestos con 1.300 millones. Ya quisiéramos nosotros llegar a esa cuantía y no los 200 con los que cuenta Fuerteventura, 280, 270, que van a volver a estar invertidos de nuevo en el agua. Entiendo que Nueva Canarias en el Cabildo, en este caso, va a seguir la misma línea, también constructiva, Natalia, en el sentido de, bueno, hay que arreglar un asunto que no se arregla en 365 días, hay que arreglar la tubería de prácticamente un territorio que no le había prestado tanta atención a este asunto, y de nuevo nos veremos abocados a reducciones en otras consejerías, que yo creo que no se ha notado tanto. Las reducciones, los tijeretazos, lo notarán los
los consejeros en los proyectos que quieran llevar a cabo, estoy segura, pero en la atención a la ciudadanía, pues parece que los eventos que tenían que salir, las pruebas que tenían que salir, en general, ha ido un poquito más así. Hay que entender también el mosqueo, hay que decirlo también por parte de Educación, cuando en el Cabildo han recibido que tenían que poner dinero para luego rebotarlo a la Consejería del Gobierno regional. Es decir, no al revés, no el Gobierno inyectando dinero a los cabildos, sino el Cabildo inyectando dinero al Gobierno. Bueno, son maneras, son metodologías distintas, pero bueno, el Cabildo esto no lo ha encajado bien. Normal. ¿Cómo ven ustedes este primer año del Cabildo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el Cabildo de Gran Canaria es un ejemplo de buen trabajo, de buen gobierno, no de ahora. Es decir, Antonio Morales yo creo que es un referente. El tema de la transición energética ha sabido hacerlo. Creo que tenemos un modelo de Coisla que quizá el resto deberíamos coger como referente y seguir esa senda. En cuanto al año de gobierno en el Cabildo, es cierto que quien está en el Cabildo de Fuerteventura es mi compañera Sonia Álamo. Nosotros en los presupuestos, cuando nos lleguen, los estudiaremos. El año pasado lo hicimos de manera conjunta. Es cierto que lo deseable no es que vaya todo al agua o que se reste de otras partidas, pero la situación es la que es. El agua es un elemento de primera necesidad y no podemos tener 19 días a una familia sin agua. Por tanto, todos los esfuerzos tienen que ir en materia hídrica, los estudiaremos y luego veremos pues cómo se ha solventado. Es verdad que a nosotros nos parece que bueno, que se han ido haciendo cositas, hemos sido críticos en algunas cosas. Nosotros lo de la Arena Negra no terminamos de verlo, esa macroinyección económica a ese festival, que sí que es cierto que la cultura también genera luego economía circular, pero tenemos más municipios, tenemos más necesidades y quizás deberíamos priorizar en otras cosas. Bueno, se nos va acabando el tiempo, Natalia Santana, pero sí tengo que preguntarle sobre el asunto del mes, el asunto del que le habrá preguntado pues todo el mundo. Yo sí tengo que agradecer, y quiero agradecerlo, que Luis Campos haya intervenido. Creo que no dio tantas entrevistas y sí lo hizo en Onda Fuerteventura, con lo cual se lo agradezco. Estaba y estuvo de acuerdo en que la ciudadanía tiene derecho a conocer las dos versiones y quiso dar las suyas. Y también, bueno, pues a Óscar Hernández, que es el portavoz de otra manera de entender ahora mismo Nueva Canarias, que también haya tenido muchos detalles para explicarle a la ciudadanía. Primero, un mensaje de calma, después una tranquilidad con respecto a sus actas en un momento de presupuestos, que es el que debería de centrar el oficio de cada uno, el tiempo de cada uno ahora mismo, y sobre todo que a partir de enero pues ya se verá. Entiendo que sin perder esa mirada al trabajo diario y a la responsabilidad, pues que suenen estos cascabeles, pues no debe ser una cosa tampoco muy grata, ¿no? Para las personas muy serias. Además es el caso de Natalia Santana, que a lo mejor le gustaría que en el partido se estuviera hablando de otra cosa y no precisamente de lo que se está hablando de dividir Nueva Canarias en dos partidos, y que a lo mejor esos partidos que han conformado alianzas y han ayudado también a llegar a algunas instituciones, pues que también puedan tener una postura ventajista en este momento, ¿por qué no decirlo, no? De si me voy con este lado o me voy con el otro y qué prebendas saco de un lado o del otro. Estamos hablando de política, no de políticas, estamos hablando de política, de estrategia, y estamos a 2 años de unas elecciones. ¿Cómo lo están viviendo internamente? Y le robaría la mayor de las sinceridades. Yo sé que no le gusta la mentira, no, pero también es una persona discreta. ¿Cómo lo están viviendo desde el punto de vista de, bueno, tirar de este carro, que es una gestora en Fuerteventura, y además presidirla, con todo lo que supone saltar a un parlamento, defender la marca como la está defendiendo, defender a Fuerteventura como lo que está haciendo? Bueno, no sé si es un pesito más en el carro o si lo lleva con mucho oxígeno y lo lleva bien. Digamos que son situaciones diferentes. Es verdad que en Fuerteventura pues estamos en calma, estamos en paz, estamos creciendo, estamos trabajando. Mi actividad como parlamentaria, bueno, pues yo creo que soy un poco la pesadilla de muchos y muchas, con lo cual estoy haciendo mi labor como diputada lo mejor que puedo. Yo creo que los diputados, algunos y algunas, porque he escuchado algunas declaraciones estos últimos días, sí trabajamos y lo hemos demostrado. Se ha dicho, ¿no? ¿Y dónde están con las tierras raras? Pues nosotros lo hemos llevado a Europa, hemos sido el único grupo parlamentario y vamos a seguir. Yo creo que soy la diputada que más iniciativas registradas tiene y que además
pues soy muy cansina con los temas de Fuerteventura. Al margen de eso, luego está la parte orgánica, la parte interna, no insular, porque la gestora va bien, va en calma y va creciendo, sino a nivel nacional. No es lo deseable, sobre todo para personas que llevamos toda la vida en Nueva Canarias. Yo entré siendo una niña y ya no soy tan niña y sigo aquí. Para mí es el mejor proyecto para Canarias. A mí no me gusta, no el debate interno, porque yo creo que eso es enriquecedor. Creo que eso es necesario además. Y creo que se abren una serie de oportunidades con estas pequeñas crisis internas y que podemos salir refortalecidos. A mí no me gusta porque, como tú has dicho, soy una persona muy discreta, la exposición mediática de los conflictos. Es como si yo ahora me peleo con mi marido y vengo y lo cuento aquí. No procede. Entonces, las cosas de casa se deberían arreglar en casa. No el que haya discrepancias y se manifieste fuera. Eso todos tenemos el derecho a decirlo. Yo soy partidaria de la renovación. Creo que en todas las instituciones, en un equipo de fútbol tiene que haber renovación, en una asociación vecinal, en un AMPA tiene que haber renovación. Eso no es malo. Pero también creo que hay que ser coherente. Yo quiero renovación, no solo de figuras. Quiero renovación de figuras y quiero renovación de formas de hacer política, de acercarnos a la ciudadanía. Las viejas políticas no funcionan y lo demostró el señor Albize Pérez en las elecciones al Parlamento Europeo. Creo que todos los partidos deberíamos aprender de eso. Estamos fallando en acercarnos al ciudadano, más allá de lo local. Lo local sigue funcionando, pero lo insular y lo archipelágico no está llegando a la ciudadanía. Tenemos que cambiar eso. También hemos aprovechado esto, yo creo que con este movimiento hemos aprovechado para reivindicar más presencia femenina. Estamos en un momento en el que las mujeres tenemos que estar en las organizaciones, a nivel interno, no solo en las instituciones públicas, tomar decisiones internas, tener un partido mucho más feminizado, donde haya mucha más presencia femenina, donde nuestras ideas matrices tengan esencia de mujer. Yo creo que esto nos ha abierto una oportunidad. Y sí que me gustaría que mis compañeros, a mí eso de que se les llame renovadores, es que a mí eso no me gusta, son mis compañeros de siempre. Yo entré siendo una niña y yo vi a Teodoro Sosa, y vi a Román Rodríguez, y vi a Carmelo, y vi a Óscar, es decir, al final son todos mis compañeros. Que fuéramos capaces de entender que el proyecto que un día nos ilusionó, que a mí me hizo que según terminé la carrera dije, yo quiero estar en Nueva Canarias, aunque no sea el partido más votado, aunque no sea el equipo ganador como otros partidos que son más grandes o no haya sido, y haya tenido que ser un partido artesanal que ha crecido poco a poco y se ha consolidado. Yo creo que tenemos que recuperar esa ilusión, adaptarnos a los tiempos de ahora y llegar al consenso. Renovación, claro que sí, pero de manera democrática. En un congreso, con ponencias, con unos estatutos modernizados, adaptados a 2025, que se va a hacer el congreso en julio. Por tanto, yo tengo la esperanza, porque es lo último que pierdo siempre, de que al final todos seamos capaces de ponernos de acuerdo y que de aquí en adelante tengamos una organización fortalecida, renovada, feminizada, unida, y que esto al final no va a favorecer ni a unos ni a otros, aunque pensemos que sí, dividir nunca es hacer más, nunca enriquece. Ya lo inventaron los romanos, ¿no? Divide y vencerás. Eso. ¿Quién tiene que vencer? Pues a lo mejor no la parte más correcta, eso sí tendrá que ver. Efectivamente, que se arregle en el Congreso, que se bajen las armas. No las hemos visto, por cierto, yo sí he visto un discurso muy pacífico y constructivo, tanto por parte de Luis Campos como por parte de Óscar Hernández. Teodoro Sosa ha huido del protagonismo, han decidido que ante los medios, en este caso regionales, sea una única voz, la de Óscar Hernández, y siempre, bueno, pues yo creo que... En un talante muy constructivo y en un tono... Y muy respetuoso, ¿no? Totalmente, por ambas partes. Es decir, Luis y Óscar han sido, vamos, de 10, o sea, comedidos, discretos, elegantes, al final... en ambos sectores, por llamarlos de alguna manera, que es que no me gusta, pero en ambas sensibilidades ha habido pues, corrección política, respeto constante. Por eso yo albergo la esperanza de que al final sean capaces de ponerse de acuerdo, de que haya esa renovación pactada, democrática, y que al final salgamos refortalecidos de este proceso.
Yo creo que sí, que así será, Natalia, y ojalá sea así. Bueno, nos veremos entre el 17 y 18, Parlamento de Canarias, nos trasladamos para allá, así que resérvenos una cita, no sé todavía la sala que nos van a asignar, la que sea, allí donde esté les informaremos para que nos vaya contando minuto a minuto pues cómo es todos esos 15 millones de euros que ustedes han presentado prácticamente en enmiendas, en cambios, que deben favorecer, por supuesto, a las islas, concretamente a sus compañeros de Lanzarote y también de Fuerteventura, a este eje oriental, que sigue reclamando protagonismo porque lo tiene la fuerza. Muchas gracias por el trabajo. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias, y a ustedes, ahora sí, sean felices, volvemos mañana, será como siempre a partir de las 8 de la mañana.